¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Manu y hoy os voy a enseñar uno de mis secretos de edición. La técnica de Dodge and Burn. Dodge and Burn. Dodge. ¿Cómo se dice? Dodge. No. Dodge and Burn. No. Don Champán. El Dodge and Burn, ¿qué es el Dodge and Burn? Si lo dices muy rápido te trabas. Os voy a explicar brevemente qué es el Dodge and Burn. Es una técnica de reiluminación en la edición que consiste en dar más sombras y más luces. De esta forma lo que vamos a conseguir es crear unos volúmenes y unos contrastes muchísimo más bonitos en la foto. Y es que si os fijáis en mis fotos, la mayoría de ellas, no en todas lo hago, pero en la mayoría sí que lo hago, y lo que hago es dar un poquito más de volumen en los retratos, aunque se pueda aplicar a todo tipo de fotos, también de paisaje, de arquitectura, para que esas fotos sean un poco más tridimensionales. Y eso lo vamos a conseguir a través de oscurecer y aclarar ciertas zonas de la foto. Mirad, os pongo aquí un ejemplo. Esto que estáis viendo es un círculo de un color. No tiene ningún volumen, es una superficie plana. Al hacer muchas de nuestras fotos, dependiendo de la iluminación que tengan, quedarán más planas o con más volumen. En este caso, si quedan demasiado planas como el círculo, lo que podemos hacer es darles un poquito más de volumen, oscureciendo una parte y dándole más luz en otra. Y de esa forma conseguimos pasar de un círculo a una esfera. Pues eso mismo es lo que vamos a hacer nosotros con nuestras fotos. Vamos a darles un poquito más de volumen a partir de una foto de colores más planos. Así que para ello os voy a enseñar los 3 métodos que yo utilizo y os voy a decir al final del vídeo cuáles son mejores, cuáles más rápidos y cuáles utilizo yo. Y además os voy a enseñar también a crear acciones en Photoshop para que podáis aplicar este efecto muchísimo más rápido. 2 de estos métodos los vamos a utilizar en Photoshop y uno de ellos en Lightroom. Así que vámonos para el ordenador. Bueno, pues ya estamos aquí delante del ordenador y vamos a empezar con la primera foto. Claro, ¿cómo vamos a empezar con la segunda? Con esta primera foto vamos a hacer el primer método, al que yo llamo subexponer y sobreexponer. Así que si tenemos la foto abierta en Lightroom, nos la llevamos a Photoshop dando clic derecho en editar y en abrir en Photoshop. Por cierto, la modelo que sale en esta foto es mi amiga Debbie, que después del confinamiento de 2020 fue la primera sesión que hicimos. Y en cuanto nos dejaron salir, allá que fuimos y hicimos fotos como esta. Aquí abajo en la descripción os dejo el link a su... Aquí abajo en la descripción os dejo el link a su Instagram. Como veis, esta foto ya la tengo editada. De color, de exposición, incluso también la he corregido la piel. Y si queréis saber cómo editar la piel y suavizarla, tenéis aquí arriba un vídeo en el que os explico cómo hacerlo. Si queréis crearos una acción para que sea más rápido el procedimiento cada vez que vayáis a editar una foto, es muy fácil. Le dais al play de acciones, le dais a nuevo, ponéis el nombre que queráis y decís dónde queréis guardarlas. Le dais a grabar y a partir de ahora todo lo que vayáis a hacer se quedaría grabado. Entonces es muy sencillo, simplemente nos venimos a capa nueva, edición, rellenar y aquí en contenido le damos a 50% gris. Una opacidad del 100% y el modo normal. Le damos a OK y ya lo tendríamos. Podemos ocultar esto para que no nos moleste y esta misma capa la duplicamos. En la de abajo ponemos subexponer o si queréis podéis poner sombras directamente y en la de arriba podéis poner sobreexponer o luces. Y a las 2 capas las damos a modo de fusión luz suave, a la de arriba y a la de abajo. Y se nos vuelve a ver la imagen como la teníamos. Estas 2 capas las seleccionamos y las metemos en un grupo. Y a este grupo le llamamos Dodge and Burn. Y ya está, ya lo tendríamos. Nos podemos venir al play y le damos a stop. Y ya tendríamos la acción guardada. Si queréis saber cómo aplicarla, simplemente voy a borrar lo que acabamos de hacer. Y ahora, muchísimo más fácil, venimos a la acción de Dodge and Burn, que es esta que tengo aquí, y le doy al play. Y mirad, se hace automáticamente. Aquí tenemos el grupo con lo que hemos creado. Y listo. Y ahora vamos a empezar a pintar estas luces y sombras. Empezamos por la capa de sombras. Cogemos el pincel que tenemos aquí, que se llama herramienta subexponer.
y vamos a ir pintando por las zonas en las que haya sombras. Y de esta forma las vamos a intensificar. Y si no las hay, pues lo que podemos hacer es inventárnoslas, pero con un poco de coherencia con la iluminación que hay en el ambiente. Tened en cuenta que tenéis que tener un pincel con una exposición bastante bajita para que no nos manche demasiado la foto. En torno al 20% está bien, y luego ya podéis jugar con la opacidad de las capas. Podéis hacer varias pasadas y vais pintando por la zona de las sombras. Yo lo voy a hacer un poquito más rápido y ahora os enseño el antes y el después. La zona de la cara la podéis hacer con un pincel más pequeño para que sea un poquito más preciso y tened un poquito más de cuidado con ella. Y os recomiendo darle unas pasadas por la zona de la nariz y por la zona de las cejas y de las pestañas. Y va a tener muchísima más fuerza la mirada. Aquí tenéis el antes y el después. Como esto es muy exagerado, lo que vamos a hacer ahora es cambiarle la opacidad a la capa entera. Podemos dejarlo en torno al 60%. Y así ya veis que queda muchísimo mejor. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las luces. En las luces nos vamos a situar en el mismo pincel, pero herramienta de sobreexponer. Ajustamos también la opacidad en torno al 20-30% y empezamos a pintar por la zona donde habría luces. Fijaros ahora cómo queda. Os voy a enseñar el antes y el después solo con esta capa. ¿Ves? Son pequeños detalles que ayudan a iluminar y le dan un poquito más de volumen. Hacemos lo mismo que con la capa anterior y bajamos la opacidad un poquito, en torno al 70-60%. Y ahora voy a desactivar y activar el grupo entero para que veáis el efecto Dodge and Burn entero. Y así es como quedaría. Yo creo que se aprecia bastante diferencia y le da muchísima más fuerza a la foto, creando volúmenes y un poco más de tridimensionalidad, para que vuestras fotografías dejen de ser tan planas. Este mismo efecto de Dodge and Burn se puede conseguir directamente con una iluminación artificial, y no es necesario estar creándolo luego en Photoshop. Y ya está, así de fácil es este efecto. Efecto. Vamos a ver ahora el segundo método para hacer esta técnica de Dodge and Burn con curvas. Una vez tengamos la foto abierta, que por cierto la modelo que sale en esta foto es Rosy, que hice con ella la sesión este verano y que os voy a dejar aquí abajo el link a su Instagram y por aquí arriba el vídeo cinematográfico del making of de esta sesión. Y como el propio nombre indica de este método, vamos a utilizar capas de ajuste de curvas. Así que en Photoshop lo que vamos a hacer es crear una capa de ajuste en este icono, le damos a curvas, bajamos un poquito la curva hacia abajo para oscurecer la foto y listo. Ya tendríamos aquí la capa de curvas a la que vamos a llamar sombras y hacemos otra igual para las luces. Creamos una capa nueva de curvas y lo hacemos al contrario, un poquito más hacia arriba para levantar esas luces. Y a esta la llamamos luces. Seleccionamos las dos, creamos un grupo y llamamos Dodge and Burn. Una vez tengamos estas dos capas metidas en el grupo, lo que vamos a hacer es clicar sobre la máscara de capa y le vamos a dar a Control o Comando I para poner la máscara en negro a las dos y de esta forma ocultar el efecto. Y ahora con un pincel seleccionamos el pincel y vamos pintando, igual que en el método anterior, las zonas que tienen sombra y las zonas que tienen luces. Y acordaros de tener un pincel con una opacidad bastante bajita, por ejemplo un 20% como mucho. Y vais pintando, vais dando toquecitos por la zona de las sombras. Cuantas más veces paséis, más se va a intensificar esa sombra.
así que no os paséis demasiado. Y yo lo voy a hacer un poquito más rápido y os enseño el resultado. Vale, listo, ya lo tendríamos. Acordaros de pintar sobre la máscara de capa con un pincel blanco, porque si la máscara de capa es negra y pintáis con un pincel negro, no vais a hacer nada. Os voy a enseñar el antes y el después. ¿Veis? Hemos oscurecido ya las sombras y queda un poquito más de volumen. Si veis que es demasiado sutil y lo queréis ajustar un poco más, o al revés, que es demasiado fuerte y queréis reducirlo, pues abrís la capa de curvas y le dais un poquito más fuerte o menos. Y lo ponéis a vuestro gusto dependiendo de cómo sea vuestra foto. Otra opción también es que si os habéis pasado un poquito es bajarle la opacidad a la capa. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la capa de luces. Seleccionamos la máscara de capa, cogemos un pincel blanco y empezamos a pintar por la zona donde haya luces. Y acordaros de tener la opacidad bastante bajita. Pues ya está, ya lo tendríamos. Os voy a enseñar el antes y el después para que veáis cómo se nota esa pizquitina de luz que le hemos añadido. Y ahora os enseño el antes y el después en conjunto. No es mucho el cambio, no queda muy irreal, pero le da un poquito más de volumen a la foto para que no sea tan plana. Y lo mismo que antes, si veis que es demasiado suave o demasiado exagerado, abrís la capa de curvas y le podéis corregir como vosotros queráis. Y ahora os voy a enseñar un truquito. Tanto para el método anterior como para este podéis hacer una cosita si veis que queda un poquito raro el efecto. En la capa de sombras y en la capa de luces podéis aplicar un desenfoque gaussiano para que sea muchísimo más suave la transición entre la sombra y la luz. Porque por ejemplo, aquí más o menos se nota mucho una raya en medio que separa las luces y las sombras. Y lo podéis hacer tanto en este método como en el anterior con la capa que hemos creado gris de subexponer y sobreexponer. Seleccionamos la máscara de capa, nos vamos a filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. Y aquí añadimos un poquito para que se nos suavice esa luz. El número de píxeles dependerá de cómo sea vuestra foto, de cómo hayáis puesto el efecto, del tamaño que tenga, así que eso ya lo hacéis vosotros. Y lo mismo con la capa luces. Os voy a enseñar ahora el antes y el después de este desenfoque gaussiano para que veáis el antes y el después. Veis sobre todo en la zona de la cara que se suaviza mucho más, porque cuanto más pequeño sea el pincel, más marcado va a quedar esa transición entre luz y sombra. Entonces a la cara esto le va a venir muy bien. Y ahora os voy a enseñar con el efecto de Dodge and Burn y sin él. Y ya lo tendríamos, así nos quedaría esta foto. Sin embargo, podemos hacer una cosita más, aprovechando esta capa de curvas, en la que intensificar un poquito más la mirada. En la misma capa de luces podemos recuperar un poquito más de luz en los sitios donde haya mucha sombra. Por ejemplo aquí, si nos fijamos en el ojo, queda bastante ensombreado. Entonces le podemos dar un poquito más de luz y estaríamos recuperando un poquito más de información de detalle en la zona del ojo. Y además, si creamos una capa de curvas nueva y la sobreexponemos, podemos aclarar los ojos. Le damos a la máscara de capa, le damos a control o comando I para invertirla y ahora con un pincel vamos a pasar por la zona del iris para que nos dé un poquito más de color y de luz a ese ojo. Aquí sí que podéis tener la opacidad al 100% para que se marque bien el efecto y luego ya bajaré la opacidad a la capa en general. Si hacéis rayitas de estas para pintar el ojo, el efecto va a quedar mucho más natural. Ajustamos un poquito más las curvas para hacer que brillen bien. Y ahora seleccionamos la máscara, le damos a la X para invertir los colores entre el blanco y el negro y pintamos con negro. Y vamos a pintar justo por el borde para que no sea tan marcado. Una vez hecho esto podemos volver a las curvas y acabar de corregir la exposición
Y ahora por último nos vamos a filtro, desenfocar, como hemos hecho antes, y desenfoque gaussiano. Y ahí lo vamos ajustando para que se entremezcle un poquito y no quede del todo marcado, que quedaría muy irreal. Os enseño el antes y el después. ¿Veis? Así los ojos no brillan nada y así ya recuperan un poquito del color y del brillo que tienen. Y ya por último os voy a enseñar el tercer método, que lo vamos a hacer directamente en Lightroom. Joder, ¿qué más se me da a pronunciar? Este método lo vamos a hacer con el pincel de ajuste. Así que tenemos nuestra foto abierta en Lightroom. Esta vez toca con Moles, que os voy a dejar aquí abajo el link a su Instagram. Esta foto ya está editada de color, de exposición, de piel, de todo. Solo nos falta este efecto. Clicamos sobre el pincel, que lo tenemos aquí arriba. Vamos a ajustar un pincel un poco más oscuro, así que vamos a bajar la exposición. Y las sombras también las podemos bajar un poquito. Y luego vamos a hacer lo mismo, subiendo la exposición y las iluminaciones en otro pincel. Y ahora ya, igual que los métodos anteriores, vamos a ir pintando por la zona de las sombras y luego después por la zona de las luces. Una vez ya lo tenemos hecho, vamos a hacer lo mismo con las luces. Creamos un nuevo pincel, subimos la exposición, las sombras las dejamos como estaban y subimos las iluminaciones. Y volvemos a pintar por la zona de las luces. Ya lo tendríamos, pero como habéis visto queda demasiado fuerte este efecto, entonces vamos a pinchar sobre el pincel que hemos creado de iluminaciones y bajamos un poquito la exposición y un poquito las iluminaciones, y de esta forma lo vamos a ir corrigiendo hasta que quede bien en la foto y no quede demasiado irreal. Y lo mismo luego pinchando sobre el pincel de sombras y igual subimos un poquito las sombras y un poquito la exposición. Ahora sí, ya lo tendríamos. Os enseño el antes y el después desactivando estos pinceles. Pues ya está, así de fácil y rápido es esta técnica de Dodge & Burn. Ahí tenéis 3 métodos que podéis utilizar como queráis según vuestro flujo de trabajo. En mi caso y mi opinión personal, si tenéis mucha prisa porque estáis editando muchas fotos y vuestras fotos van a acabar en Instagram, podéis hacerlo con el tercer método, directamente desde Lightroom, que así lo hago yo muchas veces últimamente. Pero si lo que queréis es conseguir un resultado un poquito más preciso, para una foto que tenga mucha calidad, o que sea un trabajo un poco más profesional, podéis utilizar el primero o el segundo de los métodos. Como habéis visto, son 3 métodos que no se tardan mucho en hacer y te permiten tener un flujo de trabajo rápido, sobre todo si creas una acción de Photoshop en el que con dar un clic ya tienes el efecto hecho y luego ya solamente tienes que ir pintando. Así que espero que os haya gustado mucho este vídeo, os haya parecido muy interesante, y si es así, darle un buen like, suscribiros si no estáis suscritos y activar la campanita para que YouTube os enseñe los vídeos que subo. Comentadme por aquí abajo cuál es el método que vosotros utilizaríais o si ya lo estáis utilizando. Os dejo por aquí mis Instagrams y mi TikTok para que me podáis seguir. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Ya no hago eso de ir a tapar el objetivo. Probando. Lo bueno de esto es que estoy grabando en pijama. Ay, bueno. Llegamos, ¿no? Bueno, venga, vale.